El profeta de Khalil Gibran, segunda parte. Un albañil entonces se adelantó y dijo: Profeta, háblanos de las casas. Y él respondió diciendo: Levantad con vuestra imaginación una enramada en el bosque antes que una casa dentro de las murallas de la ciudad. Porque así como tendréis huéspedes en vuestro crepúsculo, así el peregrino en vosotros tenderá siempre hacia la distancia y la soledad. Vuestra casa es vuestro cuerpo grande. Crece en el sol y duerme en la quietud de la noche y sueña. ¿No es cierto que sueña? ¿Y que al soñar deja la ciudad por el bosque o la colina? ¿Cómo pudiera juntar vuestras casas en mi mano y como un sembrador esparcirlas por el bosque y la pradera? Los valles serían vuestras calles y los senderos verdes, las alamedas, y os buscaríais el uno al otro a través de los viñedos para volver con la fragancia de la tierra en las vestiduras. Pero todo eso no puede ser aún. En su miedo, vuestros antecesores os pusieron demasiado juntos, y ese miedo durará aún un poco. Por un tiempo, aún los muros de vuestra ciudad separarán su corazón de vuestros campos. Y decidme, pueblo de Orfalis, ¿qué tenéis en esas casas? ¿Y qué guardáis con puertas y candados? ¿Tenéis paz? ¿El quieto empuje que revela vuestro poder? ¿Tenéis remembranzas? ¿Los arcos lucientes que unen las cumbres del espíritu? ¿Tenéis belleza que guía el corazón desde las casas de madera y piedra hechas hasta la montaña sagrada? Decidme, ¿las tenéis en vuestras casas? ¿O tenéis solamente comodidad y el ansia de comodidad, esa cosa furtiva que entra a una casa como un huésped y luego se convierte en dueño y después en amo y señor? Y termina siendo un domador y con látigo y garfio juega con vuestros mayores deseos. Aunque sus manos sean sedosas, su corazón es férreo. Arrulla vuestros sueños solamente para colocarse al lado de vuestro lecho y escarnecer la dignidad del cuerpo. Hace mofa de vuestros sentidos y los echa en el cardal como frágiles vasos. En verdad os digo que el ansia de comodidad mata la pasión del alma y luego camina haciendo muecas en el funeral. Pero vosotros, criaturas del espacio, vosotros, inquietos en la quietud, no seréis atrapados o domados. Vuestra casa no será un ancla, sino un mástil. No será la cinta brillante que cubre una herida, sino el párpado que protege el ojo. No plegaréis vuestras alas para poder pasar por sus puertas, ni agacharéis la cabeza para que no toque su techo, ni temeréis respirar por miedo a que sus paredes se rajen o derrumben. No viviréis en tumbas hechas por los muertos para los vivos. Y aunque magnificente y esplendorosa, vuestra casa no se adueñará de vuestro secreto, ni encerrará vuestro anhelo. Porque lo que en vosotros es ilimitado habita en la mansión del cielo, cuya puerta es la niebla de la mañana y cuyas ventanas son las canciones y los silencios de la noche. Y un tejedor dijo: Profeta, háblanos del vestir. Y él respondió diciendo:
Vuestra ropa esconde mucho de vuestra belleza y sin embargo no cubre lo que no es bello. Y aunque buscáis en el vestir el sentiros libres en vuestra intimidad, podéis hallar en él un arnés y una cadena. ¿Cómo pudierais enfrentar al sol y al viento con más de vuestra piel y menos de vuestro ropaje? Porque el aliento de la vida está en la luz del sol y la mano de la vida en el viento. Algunos de vosotros decís, es el viento del norte el que ha tejido las ropas que usamos. Y yo digo, ay, fue el viento del norte, pero fue la vergüenza su telar y la debilidad de carácter dio sus hilos. Y cuando terminó su trabajo, rió en el bosque. No os olvidéis que el pudor no es protección contra los ojos del impuro. Y cuando el impuro no exista más, ¿qué será el pudor sino los grillos y la impureza de la mente? Y no olvidéis que la tierra goza al sentir vuestros pies desnudos y los vientos anhelan jugar con vuestros cabellos. Y un mercader dijo, háblanos del comprar y del vender. Y él respondió, la tierra os entrega sus frutos y vosotros no conoceréis necesidad si sabéis solamente cómo llenaros las manos. Es en el intercambio de los dones de la tierra donde encontraréis abundancia y seréis satisfechos. Pero a menos que ese intercambio sea hecho con amor y bondadosa justicia, llevará a algunos a la codicia y a otros al hambre. Cuando en el mercado vosotros, trabajadores del campo y del mar y de los viñedos, encontraréis a los tejedores y los alfareros y vendedores de especies, invocad el espíritu guía de la tierra para que vaya en medio de vosotros y santifique las medidas, y para que pese al valor de acuerdo con el valor. Y no permitáis que el de las manos estériles, el que quiere venderles sus palabras al precio de vuestra labor, intervenga en vuestras transacciones. A ese hombre deberéis decirle, ven con nosotros a los campos, o ve con nuestros hermanos a la mar y arroja tu red. Que la tierra y el mar sean espléndidos para ti, como lo son para nosotros. Y si vinieran los cantores y los bailarines y los tañidores del caramillo, comprad de sus dones, porque ellos también son cosechadores de frutos e incienso, y lo que ellos traen, aunque hecho de sueño, es ropaje y alimento para vuestro espíritu. Y antes de abandonar el mercado, ved que nadie se marche con las manos vacías. Porque el Espíritu Señor de la tierra no dormirá en paz sobre los vientos hasta que las necesidades del último de vosotros sean satisfechas. Entonces uno de los jueces de la ciudad se adelantó y dijo, Profeta, háblanos del crimen y del castigo. Y él respondió diciendo, es cuando vuestro espíritu va vagando en el viento, que vosotros, solos y sin guarda, cometéis una falta para con los demás y por lo tanto con vosotros mismos. Y por tal falta cometida debéis llamar a la puerta del bienaventurado y esperar por un momento. Como el océano es vuestro Dios personal. No conoce los caminos del topo ni busca los agujeros de la serpiente. Pero vuestro Dios personal no habita solo en vuestro ser. Mucho en vosotros aún es hombre.
y mucho en vosotros no es hombre todavía, sino un pigmeo informe que camina dormido en la niebla en busca de su propio despertar. Y del hombre en vosotros quiero yo hablar ahora, porque es Él, y no vuestro Dios personal, ni el pigmeo en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo los he oído hablar de aquel que comete una falta, como si no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo que así como el santo y el justo no pueden elevarse más allá de lo más alto que existe en cada uno de vosotros, así el débil y el malvado no pueden caer más bajo que lo más bajo que está también en vosotros. Y así como una sola hoja no se vuelve amarilla, sino con el silencioso conocimiento del árbol todo, así el que falta no puede hacerlo sin la voluntad oculta de todos vosotros. Como una procesión marcháis juntos hacia vuestro Dios personal. Sois el camino y sois los caminantes. Y cuando uno de vosotros cae, cae para que los que le siguen no tropiecen en la misma piedra. ¡Ay! Y cae por los que le precedieron, por aquellos que, siendo de paso más rápido y seguro, no removieron, sin embargo, la piedra del camino. Y esto aún, aunque las palabras pesen duramente sobre vuestros corazones, el asesinado no es irresponsable de su propia muerte, y el robado no es libre de culpa al ser robado. El justo no es inocente de los hechos del malvado, y el de las manos blancas no está limpio de lo que el felón hace. Sí, el reo es muchas veces la víctima del injuriado, y aún más a menudo el condenado es el que lleva la carga del sin culpa. No podéis separar el justo del injusto, ni el bueno del malvado, porque ellos se hallan juntos ante la faz del sol, así como el hilo blanco y el negro están tejidos juntos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor debe examinar toda la tela y examinar también el telar. Si alguno de ustedes trajera a juicio a la mujer infiel, haced que pesen también el corazón de su marido en la balanza y midan su alma con medidas. Y haced que aquel que azotaría al ofensor mire en el espíritu del ofendido. Y si alguno de vosotros castigara en nombre de la justicia y descargara el hacha en el árbol malo, haced que mire las raíces. Y encontrará en verdad las raíces de lo bueno y lo malo, lo fructífero y lo estéril juntos y entrelazados en el silente corazón de la tierra. Y vosotros, jueces, que debéis ser justos, ¿qué juicio pronunciaríais sobre aquel que, aunque honesto en la carne, fuera un ladrón en espíritu? ¿Y cómo juzgaríais a aquel que es en acción un opresor y un falso, pero que es, sin embargo, también agraviado y ultrajado? ¿Y cómo castigaríais a aquellos cuyo remordimiento es ya mayor que su falta? ¿No es el remordimiento la justicia administrada por la ley misma que desearíais servir? Sin embargo, no podréis cargar al inocente de remordimiento, ni librar de él el corazón del culpable. Vendrá el remordimiento espontáneamente en la noche, para que los hombres se despierten y se contemplen a ellos mismos. Y vosotros, que pretendéis entender de justicia, ¿cómo podréis hacerlo si no miráis todos los hechos en la plenitud de la luz? Solo así sabréis que el erecto no son sino un solo hombre, de pie en el crepúsculo, entre la noche de su yo pigmeo y el día de su Dios personal.
y que la coronación del templo no es más alta que la piedra más baja de sus cimientos. Y dijo entonces un abogado: ¿pero qué nos decís de nuestras leyes entonces, maestro? Y él respondió: os deleitáis dictando leyes, y no obstante, gozáis más violándolas. Como los niños que juegan a la orilla del océano y levantan con constancia torres de arena y con risas las destruyen luego. Pero mientras construís vuestras torres, el océano trae más arena a la playa. Y cuando las destruís, el océano ríe siempre con el inocente. Pero aquellos para los que la vida no es un océano y las leyes no son un castillo de arena, sino para quienes la vida es una roca y la ley un cincel con el que la tallarían a su gusto, ¿qué del lisiado que odia a los que danzan? ¿Qué del buey que ama a su yugo y juzga al alce y al ciervo del bosque como descarriados y vagabundos? ¿Y la vieja serpiente que no puede liberarse de su piel y llama a todos los demás desnudos y desvergonzados? ¿Y de aquel que llegó temprano a la fiesta de bodas y cuando está cansado y harto se aleja diciendo que todas las fiestas son inmorales y los concurrentes violadores de la ley? ¿Qué diré de ellos sino que están también a la luz del sol, pero dando al sol la espalda? Ven solo sus sombras, y sus sombras son sus leyes. ¿Y qué es el sol para ellos sino algo que produce sombras? ¿Y qué es el reconocer las leyes sino el encorvarse y rastrear sus sombras sobre la tierra? Pero a vosotros, que caminando mirando al sol, ¿qué imágenes dibujadas en la tierra pueden conteneros? Y si vosotros viajáis con el viento, ¿qué veleta dirigirá vuestro andar? ¿Qué ley humana os atará si rompéis vuestro yugo lejos de la puerta de las prisiones de los hombres? ¿Y quién es el que os llevará a juicio si desgarráis vuestro vestido, pero no lo dejáis en el camino? Pueblo de Órfalis, podéis cubrir el tambor y podéis aflojar las cuerdas de la lira, pero ¿quién ordenará a la alondra del cielo que no cante? Y un orador dijo: háblanos de la libertad, oh maestro. Y él respondió: a las puertas de la ciudad y a la lumbre de vuestro hogar, yo os he visto postraros y adorar vuestra propia libertad. Así como los esclavos se humillan ante un tirano y lo alaban aun cuando los mata. Ay, en el jardín del templo y a la sombra de la ciudadela he visto a los más libres de vosotros usar la libertad como un yugo y un dogal. Y mi corazón sangró en mi pecho, porque solo podéis ser libres cuando aún el deseo de perseguir la libertad sea un arnés para vosotros, y cuando dejéis hablar de la libertad como una meta y una realización. Y mi corazón sangró en mi pecho porque solo podéis ser libres cuando aún en el deseo de perseguir la libertad sea un arnés para vosotros, y cuando dejéis de hablar de la libertad como una meta y una realización. Seréis en verdad libres, no cuando vuestros días estén libres de cuidado, ni vuestras noches de necesidad y pena.
sino más bien cuando esas cosas rodeen vuestra vida y sin embargo os elevéis sobre ellas desnudos y sin ataduras. ¿Y cómo os elevaréis más allá de vuestros días y vuestras noches, a menos que rompáis las cadenas que en el amanecer de vuestro entendimiento atasteis alrededor de vuestro mediodía? En verdad, eso que llamáis libertad es la más fuerte de esas cadenas, a pesar de que sus eslabones brillen al sol y deslumbren vuestros ojos. ¿Y qué, sino fragmentos de vuestro propio yo, desecharéis para ser libres? Si es una ley injusta la que deseáis abolir, esa ley fue escrita con vuestra propia mano sobre vuestra propia frente. No podéis borrarla quemando vuestros códigos ni lavando la frente de vuestros jueces, aunque vaciéis el mar sobre ella. Y si es un déspota al que queréis destronar, ved primero que su tronco, erigido dentro de vosotros, sea destruido. Porque ¿cómo puede un tirano mandar a los libres y a los dignos, sino a través de una tiranía en su propia libertad y una vergüenza en su propio orgullo? Y si es una pena lo que queréis desechar, esa pena fue escogida por vosotros más que impuesta a vosotros. Y si es un miedo el que queréis disipar, la sede de ese miedo está en vuestro corazón y no en la mano del ser temido. En verdad, todas las cosas se mueven en vosotros como luces y sombras apareadas. Y cuando la sombra se desvanece y no existe más, la luz que queda se convierte en sombra, en otra luz. Y así vuestra libertad, cuando pierde sus grilletes, se convierte ella misma en el grillete de una libertad mayor. Y la sacerdotisa habló de nuevo: háblanos de la razón y la pasión. Y él respondió diciendo: vuestra alma es a veces un campo de batalla sobre el que vuestra razón y vuestro juicio combaten contra vuestra pasión y vuestro apetito. Desearía poder ser el pacificador de vuestra alma y cambiar la discordia y la rivalidad de vuestros elementos en unidad y melodía. Pero ¿cómo lo haré a menos que vosotros mismos seáis también los pacificadores, no los amigos de todos vuestros elementos? Vuestra razón y vuestra pasión son el timón y las velas de vuestra alma viajera. Si vuestras velas o vuestro timón se rompieran, no podríais más que agitaros e ir a la deriva o permanecer inmóviles en medio del mar. Porque la razón, gobernando sola, es una fuerza limitadora, y la pasión, desgobernada, es una llama que se quema hasta su propia destrucción. Por lo tanto, haced que vuestra alma exalte a vuestra razón a la altura de la pasión para que cante, y dirigid vuestra pasión con el razonamiento, para que ella pueda vivir a través de su diaria resurrección y como el ave fénix se eleve de sus propias cenizas. Desearía que consideraseis vuestro propio juicio y vuestro apetito como dos queridos huéspedes. No honraríais con seguridad a uno más que al otro, porque quien es más atento, con uno de ellos pierde el amor y la fe de ambos. Entre las colinas, cuando os sentéis a la sombra fresca de los álamos, compartiendo la paz y la serenidad de los campos y praderas distantes, dejad que vuestro corazón diga en silencio: Dios descansa en la razón. Y cuando llegue la tormenta y el viento poderoso sacuda el bosque y los truenos y relámpagos proclamen la majestad del cielo, dejad a vuestro corazón decir sobrecogido: Dios se mueve en la pasión.
Y ya que sois un soplo en la esfera de Dios y una hoja en el bosque de Dios, deberíais descansar en la razón y moveros en la pasión. Y una mujer pidió: háblanos del dolor. Y él dijo: vuestro dolor es la ruptura de la celda que encierra vuestra comprensión. Así como la semilla de la fruta debe romperse para que su corazón se muestre al sol, así debéis vosotros conocer al dolor. Y si pudierais mantener vuestro corazón maravillado ante los diarios milagros de la vida, vuestro dolor no os pareciera menos prodigioso que vuestra alegría, y aceptaríais las estaciones de vuestro corazón, así como habéis aceptado siempre las estaciones que pasan sobre vuestros campos, y esperaríais con serenidad a través de los inviernos de vuestra pena. Mucho de vuestro dolor es elegido por vosotros mismos. Es la porción amarga con la que el médico que hay dentro de vosotros cura vuestro ser enfermo. Por tanto, confiad en el médico y bebed el remedio en silencio y tranquilidad, porque su mano, aunque dura y pesada, guiada está por la tierna mano del invisible. Y el vaso con que brinda, aunque queme vuestros labios, ha sido moldeado de la arcilla que el alfarero ha humedecido con sus propias lágrimas sagradas. Y un hombre dijo entonces: háblanos del conocimiento propio. Y el profeta respondió: vuestros corazones saben en silencio los secretos de los días y de las noches, pero vuestros oídos padecen por el sonido del conocimiento de vuestro corazón. Querríais saber en palabras lo que siempre supisteis en pensamiento. Querríais tocar con vuestras manos el cuerpo desnudo de vuestros sueños. Y es bueno que lo hicierais. El manantial escondido de vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar. Y el tesoro de vuestros infinitos arcanos sería revelado a vuestros ojos. Pero no pongáis balanzas para pesar vuestro tesoro desconocido. Y no registréis los arcanos de vuestro conocimiento con palos ni sondas, porque el yo es un mar inconmensurable. No digáis: he hallado la verdad, sino más bien: he hallado una verdad. No digáis: he encontrado el alma caminando en mi senda, porque sobre todas las sendas el alma no camina en línea recta, ni crece como un bambú. El alma se despliega como un loto de innumerables pétalos. Dijo entonces un maestro: háblanos del enseñar. Y él respondió: nadie puede revelaros más de lo que reposa ya dormido a medias en el alba de vuestro conocimiento. El maestro que camina a la sombra del templo en medio de sus discípulos no les da de su sabiduría, sino más bien de su fe y de su afecto. Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará más bien hasta el umbral de vuestro propio espíritu. El astrónomo puede hablaros de su comprensión del espacio, pero no puede daros ese conocimiento.
El músico puede cantaros el ritmo que existe en todo ámbito, pero no puede daros el oído que detiene el ritmo ni la voz que le hace eco. Y el que es versado en la ciencia de los números puede hablaros de las regiones del peso y la medida, pero no puede conduciros a ellas, porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de vosotros se halla solo ante el conocimiento de Dios, así debe cada uno de vosotros estar solo en su comprensión de Dios y en su conocimiento de la tierra. Un joven dijo: «Profeta, háblanos de la amistad». Y él respondió: «Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades. Él es el campo que plantáis con amor y cosecháis con agradecimiento. Y Él es vuestra mesa y vuestro hogar. Porque vosotros vais hacia Él con vuestra hambre y lo buscáis con vuestra sed de paz. Cuando vuestro amigo os hable francamente, no temáis vuestro propio no, ni detengáis el sí. Y cuando Él esté callado, que no cese vuestro corazón de oír su corazón. Porque sin palabras, en amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las esperanzas nacen y se comparten en espontánea alegría. Cuando os separéis de un amigo, no sufráis, porque lo que más amáis en él se aclarará en su ausencia, como la montaña es más clara desde el llano para el montañés. Y no permitáis más propósito en la amistad que el ahondamiento del espíritu. Porque el amor que no busca más que la aclaración de su propio misterio no es amor, sino una red lanzada y solamente lo inútil escogido. Y haced que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Si él ha de conocer el menguante de vuestra marea, que conozca también su creciente. Porque ¿qué amigo buscaréis para matar las horas? Buscadlo siempre para vivir las horas. Porque Él está para llenar vuestra necesidad, no vuestro vacío. Y en la dulzura de la amistad dejad que hayan risas y placeres compartidos, porque en el rocío de las cosas pequeñas el corazón encuentra su mañana y se refresca. Y un erudito dijo: «Dinos cosas del hablar». Y él respondió: «Habláis cuando cesáis de estar en paz con vuestros pensamientos, y cuando no podéis morar más en la soledad de vuestro corazón, vivís en vuestros labios, y el sonido es una diversión y un pasatiempo. Y en mucho de vuestro hablar el pensamiento es a medias asesinado, porque el pensamiento es un pájaro del espacio que en una jaula de palabras puede en verdad abrir las alas, pero no puede volar. Algunos hay entre vosotros que buscan al hablador por miedo a estar solos. El silencio de la soledad revela ante sus ojos su yo desnudo y desean escapar. Y hay quienes hablan y sin conocimiento ni premeditación revelan una verdad que no comprenden ellos mismos. Y hay quienes tienen la verdad pero no la dicen en palabras. Cuando encontréis a vuestro amigo en la vera del camino o en el mercado, dejad que el Espíritu en vosotros
mueva vuestros labios y dirija vuestra lengua. Que la voz en vuestra voz hable al oído en su oído, porque su alma guardará la verdad de vuestro corazón, como el sabor del vino es recordado cuando el dolor se olvidó y el vaso ya no existe.